Muy buenas tengan todos ustedes. Como siempre decimos, este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hoy vamos a hablar de eso de gozarse en el Señor. Gozarse en el Señor es una de las cosas, uno de los atributos de los salvados, es una de las características de los salvados. En estos días, en estas últimas semanas, hemos estado hablando acerca de lo que hemos llamado el trípode del Espíritu Santo, el trípode del reino de los cielos, el trípode por medio del cual Dios hace que nosotros al creer seamos fuertes, seamos bendecidos, seamos ejemplo a los demás. Es muy importante este tema que hemos estado señalando y que esperamos en Dios que poder culminar en el día de hoy. Eh, el texto que hemos estado utilizando como clave es el Romanos capítulo 14, verso 17, en donde el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos este concepto, vamos a tener vidas cristianas victoriosas. Si entendemos esto que estamos hablando, vamos a vivir de acuerdo al deseo de Dios, al modelo de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos nosotros mismos viviendo vidas mediocres, vidas cristianas mediocres. Y déjame decirle, la gran mayoría, y perdónenme por ser tan realista, pero la gran mayoría de las personas que le sirven al Señor viven vidas cristianas mediocres, vidas cristianas a medias, vidas cristianas en quejas y después alaban y se quejan y alaban, y suben y bajan, y entran y salen. Y esa es la vida regular que ellos consideran. Un día están encendidos para Dios, un día están en el mismo cielo y otro día están en las gástulas del infierno. Perdónenme, pero esa es la realidad. Yo no sé si a usted le ha pasado que un día ve a una persona con un gozo, aleluya, y gozo yo quería, pero lo buscaba y cantamos. Aleluya, qué bueno, y eso es bueno. Ojalá viviéramos así todo el tiempo. El problema es que no vivimos así. Somos un roller coaster. Mire, subiendo y bajando. Y como dice el famoso corito, subiendo y bajando nunca llegaremos, nunca llegaremos. Este, pero la voluntad de Dios es que nosotros vivamos vida de gozo, vida de placer, vida de regocijo, vida de bendición. Eh, Cuando nosotros entendemos que nuestros pecados han sido pagados, que nuestras deudas han sido canceladas, es lo que hemos llamado la justicia de Dios. Cuando entendemos que Dios hizo todo lo necesario y todos los arreglos para que nuestra cuenta fuera pagada, nos damos cuenta inmediatamente que algo sucede y es que viene a nosotros, inmediatamente usted lo siente, una paz interior, una paz interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene a su vida y eso lo hace a usted ser un pacificador, como estuvimos hablando, un pacificador, una persona que trata de reconciliar al hombre con Dios. Inmediatamente usted va a dar testimonio a otra persona de lo que Dios hizo en sus vidas. Entonces, inmediatamente usted es un pacificador. Usted procura la paz de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Porque acuérdense, decíamos anteriormente que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Ahora, no solamente vamos a tener paz y vamos a ser pacificadores, sino que vamos a ser pacientes también. Paciente, qué cosa, esto nos lo da el Señor, la paciencia, es como atributo y como fruto del Espíritu. Nos lo da el Señor a nosotros para que nos ayude en los momentos difíciles, porque la paciencia no se necesita cuando estamos llenos de gozo, pero el gozo nos prepara para que seamos pacientes.
para que seamos pacientes. Pacientes con los ignorantes y extraviados. Pacientes con las personas que no nos entienden. Pacientes con las personas que no obedecen, con las personas que siempre están metiendo la pata. Y usted dice, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? Y ya cuando usted actúa y habla así, entonces algo como que se abre en usted. Va a la queja y a la contienda y al pleito y a los disgustos. Y entonces ahí vuelve el roller coaster. Subimos y bajamos. Pero si tenemos la justicia de Dios y tenemos el gozo de Dios, que se manifiesta también con la paz de Dios, perdón, que se manifiesta siendo pacificadores y siendo pacientes, entonces también tenemos que tener el tercer elemento que hemos dicho del trípode, ¿verdad? El trípode es las tres patas donde se sostiene el principio de la vida en el reino. Y es el gozo. Diga conmigo gozo, 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 gozo. Si nos podemos dar cuenta que los integrantes de lo que hemos llamado el trípode constitutivo del reino de Dios tiene implícita la obra de los integrantes de la triunidad. La justicia es obra de Dios. Dios es el que nos justifica. Él nos justifica en Cristo Jesús. La paz es obra de Jesucristo. Jesucristo es el que trae la paz. Y el gozo es del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Aleluya. En el libro del profeta Isaías, aunque vamos a mencionarlo también más tarde, pero quiero decirlo ahora. En el libro del profeta Isaías, capítulo 61, en los primeros tres versos, el versículo 7 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Esa palabra venganza, subrayala ahí porque la palabra es nakam, es castigo, el día del castigo. Entonces, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Un gozo perpetuo, gozo para siempre. Ese gozo no es simplemente temporal, es para siempre. A varias cosas tenemos que referirnos o queremos referirnos en el día de hoy y que son obras del Espíritu Santo. Primero, según este capítulo, este pasaje que hemos leído, que acabado de ver, a la unción, que es obra del Espíritu Santo, a la cobertura, que también es obra del Espíritu Santo, y al gozo. Pero solamente vamos a hacer énfasis en el gozo, pero vamos a referirnos por arribita a esas tres cosas. Si hablamos de unción, esta tiene como finalidad, según dice la Escritura, predicar, vendar, publicar. Ustedes se dan cuenta si esto se ve, eh, proclamar, consolar, ordenar y llamar. Esto se ve muy bien en la parábola del buen samaritano, cuando con su actitud el buen samaritano, predica y venda y publica, proclama, consuela, ordena y llama. Entonces, cuando hablamos de ungir, estamos refiriéndonos a una palabra que en el original, en el hebreo, es la palabra mashach, que significa frotar, frotar.
como cuando usted se está untando una crema, ¿verdad? Frotar con aceite, y era usado eso ceremonialmente para consagrar y separar para uso exclusivo del Señor y de donde viene su más importante derivado. El más importante derivado de Mashiach, que es ungir, es Meshiach, Meshiach, que significa Mesías en nuestro idioma, ¿verdad? Y que quiere decir el ungido. Y se traduce en griego como Christos. De ahí la designación de Cristos y de donde viene cristianos de cada uno de nosotros. Entonces, si entendemos esto, eh, cuando hablamos de unción, que decimos que es una de las cosas que hace el Espíritu Santo, la unción, entonces nos estamos hablando a ungir, a frotar, ¿verdad? Como frotar con aceite, a consagrar, a apartar. Por ejemplo, Dios agarra esto y lo pone para su uso exclusivo y ya se lo pone aquí. Eso es santo, es santificar. Ponerlo para uso exclusivo, lo pone en un lugar. Entonces, eso es ungido. Una cosa ungida es una cuestión apartada para Dios. Y entonces, cuando Dios aparta algo para sí, es lo que se llama santidad. Santidad, apartado para Dios. Entonces, para la mentalidad occidental, la unción con aceite no es una práctica usual. Quizás esto para nosotros, los occidentales, no signifique mucho cuando no estamos familiarizados con la práctica, pero para la sociedad oriental, que también estaban acostumbrados a ungir o embalsamar sus ovejas con aceite para evitar que ciertas moscas se le metieran por las narices y se reprodujeran allí, trayendo como consecuencia que la oveja, esos huevos y esas larvas y el producto de esas moscas se fueran al cerebro y las pusieran locas y comenzaran a golpearse. Entonces, se ponían como si fueran locas. Y cuando estaban heridas también, evitar que los cabezazos de las otras ovejas, y esto significa mucho. Esto significa mucho entonces para el oriental, que cuando veía que a las ovejas se le untaba el aceite, se le frotaba el aceite y se le untaba para que las moscas no vinieran. Recuérdense que las moscas, en el sentido figurado, son tipo de los demonios. Los demonios vienen y se meten por los lugares menos pensados, se introducen en nuestro cuerpo y entonces vuelven loco a la persona y no saben lo que está sucediendo, va donde el médico y el médico no le encuentra nada, los resultados están bien, entonces le tratan como si fuera un paciente psiquiátrico y que lleva un paciente psiquiátrico. Entonces, pero la persona siente que está allí, pero la medicina que sirve para el problema es para tranquilizarlo nada más, para que se esté tranquilo. Entonces, la persona se siente que es otra persona y que esa nueva medicina no la quiere beber. Y ese es un problema, es una batalla constantemente, porque los demonios se encargan de producir en nosotros esa loquera que nos pasa a nosotros. Loquera, cuando usted ve que una persona hace cosas aberrantes, usted dice, se le metió una loquera. No sabemos lo que pasó, pero le metió una loquera y hizo un desastre, hizo desastre. Entonces, así tenemos nosotros que necesitamos la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para ser librados de los ataques demoníacos, de las fuerzas del mal. Si no somos librados por el Espíritu Santo, nada nos puede ayudar. Porque Satanás no echa fuera a Satanás. Si te vas donde un brujo o alguien que lee cartas o esas cosas así, lo que hace es sustituirte el demonio que tiene por uno más fuerte. Entonces se te quita el dolor de cabeza o se te quita el insomnio, pero se te aparece un cáncer en otro lugar. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros que enfrentar y por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos unja. Diga conmigo unción, unción. El ejemplo típico de esto está entonces la parábola del buen samaritano, como le decíamos. El glorioso manto de la alabanza
la senda de la alabanza. La raíz hebrea para manto es la palabra atah, que sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir que usamos ocasionalmente, sino que se nos invita literalmente a arroparnos, supongamos que sea esto, a arroparnos o cubrirnos de forma tal que no haya espacio alguno, que no haya hendidura alguna, que no haya grieta alguna por donde puedan penetrar los elementos hostiles que hemos llamado y que ustedes conocen con el nombre de demonios. Los demonios se meten cuando hay una pequeña herida. Cuando una persona está pequeño o todavía no se ha desarrollado o en un momento de su vida, ya puede ser adulto también, alguien le hace un mal y eso produce una herida. Y si esa herida no cierra, no cicatriza bien por medio del perdón, entonces queda como abierta, queda abierta. Entonces ¿qué ocurre? Vienen los microbios y hacen que se desarrolle pústula en aquel lugar. Y si se descuida, se va hasta la sangre y hace una septicemia y ya usted sabe. Así mismo hacen los demonios, que aprovechan una herida y entonces por ahí se meten. Pues la herida ya no es física, sino una herida emocional. Por ahí se meten y la gente comienza a reaccionar y a agarrarle odio a los hombres, agarrarle odio a las mujeres, agarrarle odio a la persona, a lo que simbolizaba la persona, a la autoridad. Y por eso vemos estas cosas. Nosotros cuando somos niños y tenemos mecanismos para evitar esto, y es a través de borrarlo de nuestra mente como que no pasó. Pero hay siempre cosas, situaciones, actuaciones y cosas que despiertan, disparan, y eso inmediatamente te trae para que tú actúes en ese sentido. Hemos hablado de eso en el pasado. Ok, eh, la Biblia entonces nos manda a nosotros a vestirnos. Este manto de la alabanza repele y reemplaza el espíritu de angustia y el espíritu de tristeza y pesadumbre que muchas veces se viene a nosotros por causa de pérdidas, por causa de amargura, de dolor. Su mensaje de aliento y esperanza se dirige a todos los oprimidos por la duda y el temor. Vístete de este manto. Una pieza de vestir para el invierno solo nos protege del frío cuando la utilizamos. Vistámonos con el manto de la alabanza en los momentos difíciles, pero es mejor tenerla todo el tiempo, es mejor tenerla puesta, porque nos va a ayudar, nos va a ayudar. La alegría, el gozo, la persona que canta, la persona que alaba, la persona que bendice, que constantemente está adorando a Dios, es impenetrable para los espíritus del mal. Impenetrable. Haz lo que te dice la palabra de Dios. Si usted lee, yo le voy a invitar que lea el Salmo 150, los primeros 6 versos, para que ustedes vean lo que dice la Biblia. Alabémosle con todo, con gozo, alabémosle con címbalos que resuenan, alabémosle a Dios, porque Él merece alabanza, Él merece alabanza. Y no solamente es bueno para que Dios sea exaltado, nos sirve a nosotros como instrumento de protección, como manto de cobertura contra todos los ataques y los embates del enemigo. Mateo capítulo 21, verso 16 dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis. De las bocas de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, ustedes saben, habían unos niños gritando allí y los discípulos y la gente que estaban, querían que los callara, que se estuvieran quietos esos muchachitos. Dijo, no, 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 espérense un momentito. Que Dios perfeccionó la alabanza de la boca de los niños de los que amaban. Y cuando lo mandaron, querían que callara a los que gritaban, Osana, Osana. Le dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Dios nos puso a las piedras para que estuvieran clamando y adorando a Dios. Dios nos puso a nosotros con corazón de piedra para que alabáramos al Señor en todo tiempo. El gozo del Señor, te sabe, es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, verso 10, así lo dice. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que tienen
a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire, el gozo que produce la alabanza y la alabanza produce gozo, ¿usted sabe qué? Nos da la fortaleza, nos ayuda a estar fortalecidos en el Señor siempre. Y el que está fuerte resiste los embates del enemigo. Mire, es tanto así que hasta las enfermedades son combatidas por el gozo. Las enfermedades, no importa cuál sea la enfermedad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso cuando usted ve que cuando la persona se deprime, se entristece, está en amargura, tiene manto de luto, entonces las defensas se bajan y cualquier enfermedad oportunista, cualquier virus o bacteria viene y se mete y nos afecta nuestra salud. Entonces, el gozo del Señor es la fuerza que nosotros tenemos. Isaías 51, verso 11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, dice, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. En Jeremías capítulo 31, verso 13, me gusta este texto porque está al revés y al derecho. 31, 13. Si te lo voltea, si lo voltea el 13 es el 31, si voltea el 31 es 13. Dice la Biblia, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Mire, en el pueblo de Israel, en los tiempos de regocijo, de celebración, de fiesta, de victoria, las jóvenes, las doncellas, las menciona como las doncellas, las vírgenes, las que todavía no habían sido tocadas por hombres, salían con banderas, con danzas, salían y comenzaban a danzar delante del pueblo de Dios y el pueblo se regocijaba al ver sus doncellas danzar. Hoy en algunas congregaciones se hace así, en otras tratan de hacerlo. Pues yo he visto hasta hombres danzando y eso, danzando con cosas y eso, que eso está medio raro. Perdónenme que te lo diga, pero está raro eso. Entonces, esto está relacionada con una palabra hebrea que significa, que simboliza a una oveja o un cordero joven que salta y brinca de alegría. Es la palabra shebak, shebak. Entonces la palabra gozo viene también de un término griego, que en el término griego es la palabra chará, chará, que traduce buen ánimo y alegría de corazón. Es un deleite calmado. Esta a su vez, esta palabra chara o chará, como usted quiera, viene de Cairo, que es un resultado directo de la gracia de Dios. Entonces, esta palabra chará viene de charis, que es, que es la gracia. Entonces, están conectados. Cuando tú recibes la gracia de Dios, viene el gozo, viene el gozo, viene el gozo sobre tu vida. No solamente viene la salvación, viene el gozo de la salvación. Viene el cariz y viene también el cará. ¿Ok? Mateo capítulo 25, verso 21 al 23 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya lo vamos a volver a mencionar esto más adelante. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ustedes ven, la fidelidad, y lo vamos a ver más adelante una vez más, nos produce a nosotros eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y lo primero que el Señor le dice es, entra en el gozo. Entonces, lo mucho de Dios es el gozo del Señor. Mucha gente lo que vienen a la iglesia es buscando salud, buscando prosperidad, buscando una pareja sentimental, buscando tantas cosas, felicidad, pero no, el Señor, el más de Dios, es el gozo de Dios. Qué bueno. Lucas capítulo 15, versos 7 y 10 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo, dice el versículo 10, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Ustedes ven? Entonces la salvación siempre está precedida, rodeada, acompañada del gozo, del gozo. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ustedes ven, hay un gozo cuando nosotros hemos creído, cuando hemos visto espiritualmente, porque por la fe, no por vista andamos, sino por la fe. Entonces, cuando hemos visto la visión del Altísimo, la visión del Omnipotente, creemos y aunque físicamente no lo veamos, nos alegramos y con un gozo indescriptible, con un gozo inefable, con un gozo glorioso. Entonces, esta palabra chará también se refiere a lo que causa o produce regocijo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 10. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será para todo el pueblo. Después dice, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuál fue el motivo de gozo? Que nació el Salvador. Amén. Entonces, motivo de gozo. El gozo es una característica del cristianismo. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel tiene muchas fiestas y las fiestas más solemnes y más santas para ellos son las fiestas de dolor, de luto, de duelo, de arrepentimiento bueno, pero entonces en el Señor, cuando hay por el Espíritu Santo somos convencidos, somos atraídos a Dios, somos salvados, creemos y cuando creemos nos llenamos de gozo, nos llenamos de gozo. Filipenses capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos y amados, deseados y gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y primero Tesalonicenses capítulo 2, verso 19 al 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oye, cuando nosotros podamos entender eso, que nuestro gozo no es simplemente tener trabajo, tener salud, tener todas las cosas que necesitamos, sino que nuestro gozo es cuando nosotros ganamos a otros para el Señor. Cuando trabajamos, por eso la Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles. Hay gozo, no hay cosa que produzca mayor gozo, una iglesia llena de gozo y de regocijo que cuando las almas se salvan. Hay iglesias que por eso que viven en problemas y en dificultades y en chisme y en lucha. ¿Por qué? Porque no ganan almas, no ganan almas. Que la gracia de Dios te inunde y te ilumine para que puedas ganar almas, para que tengas gozo. Muy bien, el salmista entendía esto y por eso dijo en el Salmo 16, el verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe? El salmista entendía que a la diestra del Padre estaba el gozo, en la presencia de Dios, a su diestra. ¿Sabe quién está a la diestra del Padre? Jesús. Jesús. Jesús está a la diestra del Padre y por eso nosotros estamos llenos de gozo, porque tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro defensor, tenemos el consolador nuestro que está a la diestra del Padre y que no nos dejó solo, sino que envió a su Espíritu Santo, que es el consolador, que nos llena de gozo también a nosotros. Es motivo de gozo. El Salmo 51, verso 12, te recuerdan después que David pecó, dijo, él, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Se le había ido el gozo de la salvación porque había pecado. Por eso
Él pedía que le vuelva el gozo de la salvación y que un espíritu noble le sustente. El mensaje de los ángeles es: os doy nuevas de gran gozo. El gozo del Señor es una señal de salvación. Tenemos que saber eso. El gozo del Señor es señal de salvación. Hay dos textos que quiero compartir con ustedes. Uno está en el Salmo 43, verso 4, y Isaías 12, versículo 3. Mira lo que dice el Salmo 43, verso 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y la Reina Valera Antigua dice: llegaré al altar de Dios, a Dios mi alegría y mi gozo. Y en la Biblia de las Américas dice: llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. En Isaías capítulo 12, verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ustedes ven que la salvación es el que produce gozo. Si tú no eres salvo, no vas a tener gozo. El gozo lo trae la salvación cuando hemos sido librados. Recuerden el trípode: la justicia, que es que el precio de nuestro pecado fue pagado. Paz, que es estar a una con Dios, estar a una con Dios. Ya no somos enemigos, ya somos uña y dedo, ¿eh? Somos uña y dedo, como dicen por allá en Sudamérica: el mugre y el sucio, el mugre, el sucio y la uña, ¿verdad? Y el dedo. Entonces, sacaré con gozo aguas de la fuente de la salvación. El gozo está entre los resultados inmediatos o expresa una de las características, manifestaciones, señales o frutos de la salvación. El gozo, entonces, es un resultado inmediato o expresa una de las características, manifestaciones, señales o frutos de la salvación. De cómo saber o reconocer cuando una persona es o ha sido salvada. Muchas veces la gente dice: no, no la salvo. Bueno, es posible que una persona pueda reconocer a alguien que no sea salvo, pero no es nuestro trabajo como cristianos estar buscando con una lupa quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo nuestro es rendirle cuenta a Dios por nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia, está hecha para mí. Y nosotros le damos a los demás el mensaje de la buena nueva de salvación. Después comienza su peregrinar, su transitar con Dios, y esa persona va entonces a comenzar a vivir para Dios. Pero nosotros queremos aplicarle la Biblia a los demás y nosotros como que nada con nosotros. Tenemos que tener cuidado con ser hipócritas, ser como los fariseos, que, que vivían mirándole la paja al ojo ajeno y no se miraban la viga que estaba en el ojo propio. Entonces, el gozo entonces está entre los resultados, es un resultado de la salvación. ¿Cómo reconocer? La Biblia dice que en Mateo capítulo 7, verso 16, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si entre el fruto que da la persona está el gozo, usted puede decir: esta persona como que es salva. Ahora, yo no estoy hablando de una persona que sea relajado, chistoso, alegre. Yo no estoy hablando de eso. Porque hay gente que tiene como estilo de vida, han escogido ser graciosos, divertidos, pero no es eso. Vamos a ver algunos signos y síntomas de la salvación. Primero, ¿cómo reconocemos una persona salva o si yo soy salvo? Es lo mejor. Vamos a hacernos un autodiagnóstico. A ver si yo soy salvo. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Primero, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos salvos. En Romanos capítulo 8, verso 16, la Biblia dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu, que es el que trae el gozo, da testimonio a nuestro espíritu por medio del gozo puesto en nosotros de que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Soy mi papá! Primera de Juan capítulo 5, verso 10 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, entonces
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que da testimonio acerca del Hijo. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu da testimonio, nos da testimonio de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Entonces, el primer testimonio que tenemos, la primera manifestación para saber si somos salvos, es por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Segundo, si tú no tienes el Espíritu es porque tú no eres salvo. Tienes que tener el Espíritu de Dios. No estoy hablando de bautismo, no estoy hablando de señales y manifestaciones de tener el Espíritu. Yo estoy hablando es de tener el Espíritu como sello, tener el Espíritu desde que creímos. ¿Ok? Segundo, por la palabra, por la palabra. Primera de Juan capítulo 5, verso 13, nos habla y dice que estas cosas os he escrito a vosotros, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la palabra escrita es para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos de que en Él tenemos vida. Creamos que el Hijo de Dios mora en nosotros. Entonces, primero, por el testimonio del Espíritu. Segundo, por la palabra. Tercero, por amor, el amor que profesamos a Dios y a los demás. Una persona salva no puede ocultar el amor que tiene a Dios y a los demás. En primera de Juan capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que le hemos conocido porque amamos a Dios. El que no ama a Dios sea anatema. El que no ama al Señor sea anatema. Entonces, Dios nos manda a amarnos unos a los otros como un mandato, pero también nos da la capacidad para hacerlo. Tenemos que amar. El problema es que cuando nosotros venimos a la iglesia, somos salvos, ya hemos corrido mucho. Hemos tenido mucho mundo, hemos tenido malas costumbres, hemos ido por la vida odiando, sembrando semillas de odio, de resentimiento, de rencor, de venganza, y de tantas cosas, que cuando venimos al Señor le encontramos con esto diferente, como que nos encontramos como un pececito fuera del agua, porque no estamos acostumbrados a esa nueva vida. Lo que nos gusta es la vieja vida de revanchismo. Entonces, cuando venimos y alguien nos ofende, y el Señor lo que nos dice en el interior por su espíritu, perdona, entonces no nos encontramos porque creemos que esa persona merece castigo, merece, porque si yo lo perdono, entonces estoy diciendo que lo que él hizo está bien. No, 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 no. Tú lo que estás haciendo es liberándote de la atadura que te ata a esa persona. Si tú no perdonas a alguien, ¿tú sabes lo que va a suceder? Que tú vas a estar en la misma cárcel que esa persona. Cuando una persona ofende a otro, se mete en una cárcel. Y si el otro no le perdona, se mete en la misma cárcel con él. Y tiene que aguantarlo todo el tiempo. ¿No le pasa a ustedes que a veces usted se quiere ir de playa o para un sitio, a un sitio, a lo que quiera irse, y usted tiene en su mente, está viendo una película o está viendo la playa, y allí se está tomando una sopa y allí ve hasta a su enemigo? ¿Por qué? Porque no le ha perdonado. Entonces usted se libera cuando usted perdona. Entonces, el amor de Dios nos permite a nosotros, y el amor a Dios y el amor a los demás, nos permite a nosotros estar libres de toda condenación, de toda culpa y de toda deuda. Ni le debemos a nadie, ni nadie nos debe a nosotros. Hemos perdonado. Cuarta razón, pues ya llevamos tres razones, ¿verdad? Primero fue testimonio del Espíritu para conocer si somos salvos.
Segundo, por la palabra que fue escrita. Tercero, por el amor a Dios y a los demás. Esas son señales que nos dicen a nosotros que una persona verdaderamente es salva. Si usted no tiene esa característica, revísese porque posiblemente usted necesita un nuevo nacimiento. Eh, ¿Por qué Canadá dice? Por el abandono de la vida de pecado. Hay cambios en nuestros afectos, nuestros deseos cambian. La Biblia nos dice, en segunda de Corintios capítulo 5 verso 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuarto, primero, ¿cómo reconocemos que somos salvos? Primero, por el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Segundo, por la palabra que ha sido escrita. Tercero, por el amor a Dios. Mostramos el amor a Dios y a los demás. No importa lo que Dios dice, ¿ok? Y quinto, por el abandono de la vida de pecado. Ya somos diferentes. Antes andábamos hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la delincuencia, hacia la mentira, y ahora andamos a todo lo contrario, hacia la verdad, hacia la santidad, hacia la pureza, hacia la verdad. Entonces, tenemos nosotros que vivir una vida como que hemos sido perdonados, hemos sido salvados. La salvación se ve, se ve. Por sus frutos los conoceréis. Otra vez, otra forma es por medio de la obediencia y la sujeción. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en Primera de Juan capítulo 5 verso 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la quinta característica de que nosotros sabemos de que somos salvos por la obediencia y la sujeción. Repitámosla. Primero, ¿cómo sabemos que somos salvos? Por el testimonio del Espíritu de nuestro Espíritu. Segundo, por la palabra de Dios. Tercero, por el amor a Dios y a nuestros semejantes. Cuarto, porque abandonamos la vida de pecado. Quinto, por la obediencia y la sujeción, no solamente a Dios, sino a las autoridades. Nos sujetamos a la persona que está por encima de nosotros, el pastor, los líderes, al jefe en la fábrica, en la tienda, nuestro jefe, a los gobernantes, aunque te gusten o no te gusten, aunque en las elecciones no haya sido el que haya ganado, tú tienes que sujetarte, tenemos que sujetarnos, ¿ok? Eso es importante. Por último, que ahí la quería guiar, es el gozo, el gozo. Juan capítulo 15, verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Inmediatamente nosotros somos salvos, hay un gozo indescriptible en nosotros. Vamos a repetir las 6 cosas por medio de las cuales nosotros sabemos que somos salvos. Primero, por el testimonio del Espíritu. Segundo, por la palabra escrita. Tercero, por el amor a Dios y a las demás personas. No se puede ocultar cómo amamos a Dios, porque lo preferimos, porque es lo primero en nuestra noticia. Cuarto, por el abandono de la vida de pecado. Somos diferentes. Ya no somos los pecadores que antes éramos, los borrachos que antes éramos, los drogadictos que antes éramos, la homosexualidad que antes éramos. Todos los pecados habido y por haber. Y no hay uno, los mentirosos que antes éramos, los iracundos que antes éramos. Todas esas cosas se van cuando nosotros verdaderamente somos salvos. Abandono de la vida de pecado. Quinto, obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción primero a Dios, luego a nuestras autoridades. Y por último, el gozo, el gozo. Entonces, este síntoma de la salvación, el gozo, es muy importante porque es nuestra fuerza y un arma contra el desaliento, contra el agotamiento espiritual, la depresión y la vida de frustración. Nosotros, si no tenemos el gozo, todas esas cosas se manifiestan en nosotros. Yo estoy frustrado, yo estoy deprimido, yo no quiero salir del cuarto. Y esas cosas así. Entonces se la pasa con un agotamiento. Es que yo tomé una, ahora está de moda decir que se tomó una pausa.
La gente dice que se toman una pausa. Pausa. En Dios no hay pausa. La única pausa es el reposo de Dios. El reposo de Dios, y es que Dios opera en tu vida. Y cuando tú tienes a Dios en tu vida, te encanta reunirte con los demás que se reúnen para adorar. La gente cree que ir al templo es como una obligación, como algo para que me vean. No, 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 no. Eso es algo que Dios puso en nosotros para que nosotros adoremos su nombre en grupo, en compañía, en la iglesia. Aleluya. Hechos capítulo 13, verso 5 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En medio de la persecución, ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, hay unos árboles que se llaman las lilas, yo sé que ustedes muchos lo conocen, que aunque crecen en los lugares más polvorientos y sucios, como una mina de carbón, siempre están incontaminadas, no se le pega el polvo, están impecables, porque pertenecen a una familia oleaginosa originaria de Persia, que excreta, que bota una solución aceitosa, y que aunque el polvo caiga sobre ella, y no se quede allí, y no se pegue, sino que rueda el polvo. Aunque el polvo satánico de disgusto, de amargura, de confusión, de malestar venga a nuestras vidas, no se pegará por causa de la unción. Ahí volvemos al texto que comenzamos, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, a vendar, a publicar, a proclamar, a consolar, a ordenar a los que afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces, el gozo es sinónimo de júbilo, de regocijo, de deleite, de alegría. El gozo es una actitud prominentemente cristiana, porque la fuente del verdadero gozo es el Señor. Por eso el ángel, al anunciar el nacimiento de Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Os doy nueva de gran gozo. Gozo no es lo mismo que diversión. Gozo no es lo mismo que felicidad. Eso depende de condiciones y circunstancias externas. Pero el gozo no. Cuando las aguas de nuestra fuente son tocadas y agitadas por Dios, se produce una corriente, un fluir del alma, que es el gozo. El gozo es un fluir del alma, producido cuando Dios toca la fuente de nuestra existencia. Aleluya. Por eso Job, capítulo 20, el verso 5, nos revela que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento, porque su fuente no es eterna, sino que es condicionada por lo pasajero. Lamentablemente, algunas veces los creyentes caemos en el error de ser como los impíos. Ustedes recuerdan la historia de Jonás en el capítulo 4 del libro de Jonás, los versículos 6 al 9. Dice la Biblia que Jonás, ya usted sabe, después que testificó y predicó en Nínive, se salvó hasta el gato, hasta el perro, porque ellos se arrepintieron de sus pecados. Y dice la Biblia que Dios preparó una calabacera y creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, porque acuérdense que Jonás tenía una marca en todo su cuerpo, porque había estado en el vientre del gran pez. Y entonces, y se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, dice la Escritura, Dios le preparó un gusano que hirió la calabacera y se secó. La mata se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces le dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios le dijo, mira, y tú por un árbol que yo lo hice salir un momentito y lo sequé en un momento también, te enoja tanto y no te pones contento por 300,000 personas que estaban allí, que fueron salvadas. Hay gente que se pone bravo cuando alguien se salva, se ponen tristes y lo que quisieran es que se salieran, o si no estás conmigo, que se pierda mejor, que esté en esa iglesia, que se pierda mejor. Señor, reprenda al diablo. Revise sus puntos de salvación a ver si usted es salvo. El gozo es un fruto del Espíritu.
En Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla de eso. La palabra griega para gozo, ya dijimos, es chará, y que viene de la misma raíz que caris o gracia, y de carisma, que es poder. Nosotros tenemos que estar apercibidos que Dios nos da de su gozo en el mismo momento en que nos imparte su gracia y nos da de su poder. Yo quizás no pueda explicarlo muy bien, pero déjeme decírselo con un mal ejemplo. Cuando yo era más jovencito, me gustaban mucho esos dulcitos que vienen en diferentes colores, marca Hershey's. ¿Ustedes recuerdan esos dulcitos? Que son diferentes colores, son como una cosita, ¿verdad? Como si fuera una pastillita. Pero había un problemita, no me gustaban los de chocolate. Pero si quería comerlos, tenía que comprarlos todos, porque venían en el paquete. Todos venían ahí. Si yo no quería los de chocolate, tenía que abrirlo y sacarlo de chocolate y me comía los otros. Pero yo no podía decir, sáquemelo de chocolate, porque eso no funcionaba así. Muchas veces nosotros nos hemos dejado embaucar por el diablo, no sabiendo que el gozo también viene en el paquete. El gozo del Señor, la salud del Señor, la salvación del Señor, la libertad del Señor, la prosperidad de Dios, todo viene en un paquete. Y si tú quieres sacar alguno, ese es tu problema. Como era mi problema sacarlo de chocolate, los dulcitos de chocolate Hershey's. Así, muchos de nosotros hemos sacado algunas características, algunas cosas que Dios nos ha dado y que Dios proveyó en la cruz del Calvario. Así ocurre en el reino de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17, dice, el apóstol Pablo nos da un ejemplo y nos dice que debemos acabar nuestra carrera con gozo. Nuestra carrera con gozo. Dice, por eso él decía, cuando estaban los hermanos llorando por causa de que posiblemente perdieran a Pablo, Pablo le dijo, hey, yo de ninguna cosa hago caso. Es verdad que los profetas me están diciendo a mí que me van a amarrar y que me van a hacer todas estas cosas, pero yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas veces nuestro gozo no tiene su medida completa. Primera de Juan capítulo 1, verso 4 dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra cumplido es la palabra pleró, que significa completo, que significa repleto, que no le cabe más, está lleno. Entonces, cuando el gozo del Señor está en nosotros, aleluya, santo, qué bendición. Segunda de Juan 1:12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando yo lo vea a ustedes, cuando nos reunamos de nuevo, cuando nos podamos abrazar, cuando podamos estar juntos, nuestro gozo va a ser cumplido. Hay cosas que producen y aumentan el gozo. Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Bueno, claro que sí. Entonces, entre las cosas que aumentan el gozo es la unanimidad en el sentir y el amar. Filipenses capítulo 2, verso 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El pedir y recibir aumenta el gozo. Juan capítulo 16, verso 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pidan en mi nombre, pidan y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí vuelvo otra vez la palabra cumplido. Ok, pero el andar en la verdad, tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. En la derrota de Satanás, eso sabemos. Volvieron los 70 con gozo, dice en Lucas capítulo 10, verso 17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, eso trae gozo, la derrota de Satanás. Pero déjeme decirle, hay un gozo más grande que ese, que la derrota de Satanás. La derrota de Satanás nos da gozo a nosotros. ¡Oh, gloria a Dios, qué bueno! Pero hay un gozo más grande que ese. Mira lo que dice el mismo capítulo 10 de Lucas, el versículo 20. Pero no os regociréis solamente de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense. Usted ve, allí era gozo, pero aquí es regocijarse de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hechos capítulo 8, versos 7 y 8 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Los milagros traen gozo, ¿verdad que sí?
La palabra del Señor trae gozo. En Juan capítulo 15, verso 11 dice, esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Jeremías capítulo 15, verso 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por la alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Tú sabes lo que aumenta también el gozo? La victoria. Primera de Samuel 18:6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 27 dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafá a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. ¿Qué más nos da gozo? La presencia de Jehová. ¡Ay, santo! Cuando estamos con la presencia de Dios nos gozamos grandemente. Cuando estamos sin ella nos sentimos un poquito tristes, ¿verdad que sí? Primera de Crónicas 15, 15, 16 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Salmo 16:11 dice, mostrará la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. El Hechos 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Por último, la fidelidad nos hace tener gozo. Mateo capítulo 25, verso 21 dice, y tu Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando somos fieles a Dios, a su palabra, a todo lo que Él dice, el gozo del Señor nos sigue. El gozo nos ayuda a enfrentar los momentos más difíciles de la vida, en medio de la persecución. Por eso Lucas capítulo 6, versos 22, 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos porque gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. En la escasez podemos nosotros estar gozosos. Habacuc capítulo 3, 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento y las ovejas sean quitadas a la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor mi fortaleza es, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Qué más trae gozo? La cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Las pruebas, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Concluyo. No hay cosa que confunda más al diablo que el gozo del cristiano. Una vez que el gozo de Dios inunda nuestras almas, hagamos algo para y en el nombre de nuestro Señor. Los discípulos así lo hicieron y regresaron con gozo. Pida libremente y reciba generosamente de la mano del Señor. Cierre el libro de su memoria y viejo resentimiento y siga con gozo. Pero los judíos instaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y finalmente, con la gracia divina, aprendamos a luchar con las tensiones de la vida diaria. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, gloria a Dios. Tú necesitas el gozo de Dios en el día de hoy. Si te hace falta del gozo de Dios, el gozo viene junto con la salvación. La salvación trae gozo. Y tú puedes, si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador en este día, simplemente repite esta pequeña oración. Señor,
perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Señor, te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de salvación, lléname de gozo. Pon tu espíritu en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña oración, te voy a invitar para que nos llames o nos escribas y llámanos al 973-274-0992. Nuestra dirección, nuestra iglesia está en el 34 del Longmore Street en Newark, New Jersey. Estamos para servirte. Llámanos y te diremos cómo puedes ponerte en contacto. Queremos bendecirte. Llámanos. Yo soy el pastor Daniel Vargas Mena. Te digo hasta la próxima, si así Dios me lo permite. Amén.